Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estoy de nuevo con ustedes en esta tarde. Hoy ya es la 1 de la tarde de hoy, marzo 18 del 2017. Hoy es sábado. Estaba en unas reuniones con los varones y no podía estar, no tuve tiempo de hacerlo esta mañana, pero aquí estoy con ustedes haciendo este video de nuevo. Me complace mucho con seguir compartiendo lo que les prometí ayer, que íbamos a ver un tema un poquito delicado, porque estamos viendo lo de la vida. ¿Qué es vivir? Estamos viendo el tema global, que es la vida. Lo más importante de este planeta, Tierra, es la vida, es vivir. No es creer, no es pensar, no es sentir, es vivir. Porque a partir de la vida es que uno puede creer, sentir y pensar. Si no hay vida, no se puede pensar, ni sentir, ni creer. Entonces lo más importante es la vida, querámoslo o no. Y precisamente este planeta se conoce por el planeta de la vida. El planeta Tierra es el planeta donde hay vida. Y Jesucristo dice que vino a traernos vida en abundancia. Por lo tanto, este es el significado de la existencia nuestra. Es que hay vida y vida en abundancia. Y ayer veíamos la manera de cómo descubrimos nosotros que hay vida. Hablamos un poco de esa realidad. Hay vida cuando nos enteramos o cuando despertamos. Vivir es como cuando uno despierta. Estamos dormidos y al despertar empieza la vida. Prácticamente ese es el significado. Es que a veces nosotros estamos como idos, como muertos, como anquilosados, como desanimados y como que no hay vida. Entonces le ponemos entusiasmo, soñamos, nos ponemos un propósito y entonces vuelve otra vez a producirse la vida. ¿Ve? La vida se disminuye, la vida aumenta. Y hoy les voy a hablar qué es lo que hace que nuestra vida se apague. ¿Qué es lo que hace que no haya vida? Y voy a pasar la cámara. Ayer veíamos que nosotros en nuestra vida normal, cotidiana, nos dejamos a veces llevar por las creencias. Creo, luego existo. Otras veces nos dejamos llevar por el pienso, por los pensamientos. Otras veces nos dejamos llevar simplemente por los sentimientos. Cada una de esas partes son importantes. El creer, cuando uno cree cosas, pues lo entusiasma. Pensar o sentir. Pero depende de lo que uno piense, lo que siente o lo que crea, cambia el ánimo. En cambio, la vida no. La vida es constante. La vida es permanente. Por eso, en esta frase que terminamos ayer, se dice que para algunas personas la vida es una tragedia, para los que solo sienten, y una comedia para quienes piensan. Pero es un mito para los que solo creen, pero es mágica para quienes viven. Vivir es hacer uno o entender uno aquellas cosas de nuestra existencia. Vivir es entender. Y que eso que uno entiende te vuelva, te apasione, te encante. Encantamiento, te encante. Eso es vivir. Y que tú quieras y que busques dónde hacerlo, dónde cohabitar, tu hábitat. Eso es vivir. Pero sucede que nosotros, en nuestra coexistencia, nos han pasado ciertos problemas. Y es lo siguiente. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que fue firmada en Filadelfia el 4 de julio de 1776, se dice que en la declaración, sostenemos como evidentes estas verdades.
que los seres humanos son creados iguales, que son dotados por un creador de ciertos derechos inalienables, y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y prácticamente en todas las declaraciones de independencia de los países soberanos, de los países con democracia, de los países que en un momento dado quisieron que hubiese un cambio en la humanidad, porque estaban ya hartos, cansados del sistema económico, político y social que se estaba viviendo. En este caso era la monarquía, pero antes de la monarquía hubo el feudalismo, y antes del feudalismo hubo otras formas de gobierno. En cambio, en esto, cuando ya se está declarando la democracia, cuando ya se está saliendo de la monarquía, que eran momentos de tiranía, entonces se dice que el ser humano tiene derechos que no se les puede violar, y que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y yo digo que el derecho a la vida es el principal, y que como tenemos vida tenemos derecho al amor, a la libertad y a la felicidad. Ese ya es un agregado mío. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué el ser humano no encuentra vida, libertad, felicidad, amor? ¿Por qué no encuentra salud? ¿Por qué no encuentra buenas relaciones? ¿Por qué el ser humano no es autosuficiente? ¿Por qué el ser humano no se conforma con lo que tiene? Porque hay 4 flagelos terribles en la sociedad. Y esos 4 flagelos en el siguiente. El primer punto es el flagelo de la política. En Apocalipsis 6:2 dice: vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza, y salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Este propósito es la política, que la política nos enseña a ganar o a perder. No que hay momentos de dar y hay momentos de recibir. No se habla de eso. Ni si hay momentos en que uno deja algo, suelta algo para ganar otra cosa. No. Esto es de batalla, es de ganar o perder. La política enseña eso. Vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Recuerda la monarquía. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Todos los países soberanos o los países que van invaden a otras personas, a otros pueblos, para obtener territorios, eso es pura cuestión política. Y yo lo que me pregunto es, ¿tienen credibilidad los políticos? ¿Por qué se ha perdido la credibilidad en la política? ¿Y por qué la política, por ejemplo, en los pueblos democráticos, a veces de 1000 personas que hay para votar, actas para votar, votan 100? El 1%. Y en los países, ¿cómo podemos decir que hay democracia cuando la gente no quiere votar? No quiere sufragar, dar el voto, dar su opinión. O sea que políticamente estamos destrozados. Si la política es uno de los pilares importantes, porque política es organización, organización de la vida. ¿Y por qué no existe? Políticamente, ¿por qué no funciona? Porque ya la estructura se corrompió. Y tengo 3 frases de personas pensadores. Paul Austera decía: para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. O sea, que prácticamente hay una combinación entre la religión y la política. Se maneja por una creencia. Para los que no tenemos creencias, o sea, para las personas ateas, la democracia es nuestra religión. Hay una confusión. Y
en una frase anónima dice, la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. ¿Quiénes y quiénes? Esto es una frase que no sabemos quién es el autor. Pero el primero la compara con la religión, la política con la religión. El segundo ahora compara la política con la economía. La política es el acto de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. Y tenemos otra frase de Charles Bukowski y dice así: la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que la democracia puede votar antes de obedecer las órdenes. O sea que prácticamente es lo mismo. Dictadura, democracia. Dictadura es cuando no hay voto, no se sufraga, la gente no elige a los gobernantes. En dictadura. Y democracia es que los elige. Pero prácticamente es lo mismo. Consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Y en la dictadura primero obedeces las órdenes y después votas. La política es uno de los flagelos terribles en contra de nuestra vida. Porque estamos mirando ese proyecto. El proyecto es la vida. La vida hay que mirarla de manera global. La vida, este planeta es para vivir. Pero ¿qué nos ayuda a vivir? ¿La política nos ayuda a vivir? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué te ayuda entonces a tener vida? Si nos vamos por el área de la política, no encontramos vida. Ahora vámonos por el ala de la religión, por el área de la religión. En Apocalipsis 6:4 se dice: entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. La religión invade la creencia del otro y conquista al otro. Por eso se dice que al jinete se le dio una autoridad para quitar la paz de la tierra. Jesucristo dice en una de sus frases, dice: ¿acaso creen que he venido a traer paz? He venido a traer fuego. Y ojalá quisiera que arda. ¿Ve? Hay como cierta belicosidad. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Las guerras más atroces, los conflictos que más vidas han cobrado son los conflictos religiosos, son los de religión. Terrible. Y Karl Marx decía: la religión es el signo del oprimido, es el opio de la gente. O sea, para que tú te duermas, para que tú te adormezcas, te enseñan unas creencias y unas religiones. Yo te estoy ya hablando de la vida espiritual, que la vida espiritual es despertar, es lo contrario de la religión. La religión es religar, es ligarte a una creencia, como decíamos la frase ayer de uno de los pensadores que decía que él le temía las creencias porque cuando menos pensaba estaba equivocado. Que él no daba la vida por una creencia, porque cuando menos piensa estaba equivocado, era una creencia falsa. Entonces lo mismo decía Karl Marx. Y Oscar Wilde decía: estoy convencido de que en un principio Dios hizo un mundo distinto para cada ser humano, para cada hombre. Y que es en este mundo que está dentro de nosotros mismos donde deberíamos intentar vivir. ¿Ve? La religión es una expresión externa, es una liturgia, es la cobertura, como tú expresas. En cambio, la espiritualidad es una vivencia. ¿Ve? Por eso esta frase de Oscar Wilde es muy importante. Oscar Wilde es importantísimo como él lo dice. Estoy convencido de que en un principio Dios hizo un mundo distinto para cada hombre.
y que es en este mundo que está dentro de nosotros mismos donde deberíamos intentar vivir, en la interioridad. Vive tu vida con interioridad, descubriendo todo lo que hay en el cerebro interno. Y Jonathan Swift dice, tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no lo bastante para amarnos. Cuando la vida espiritual es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Eso no es una religión. Eso es una vivencia que está innata en el corazón de nosotros, como está también la salud y como está la autosuficiencia. Entonces tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no lo bastante para amarnos. La religión no es la fe, la religión no es la espiritualidad. Buda jamás fue budista, ni Cristo fue cristiano. ¿Sí ve? Jesús no fue cristiano. Se lo pusieron el nombre mucho después. Y después los cristianos pelean por el cristianismo. Mas no pelean por Jesús. Porque si de verdad creyeran en Jesús, no habría belicosidad, no habría batallas. Porque es que la fe, la espiritualidad, lo que hace es unirnos. En cambio la religión separa. Tercer paso. Dice Apocalipsis 6:5. Estamos leyendo el Apocalipsis 6. Vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano, y oí una voz que salía de entre los 4 seres vivientes, decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de olivo y el vino. Economía. ¿Ve? Otro flagelo. Porque nosotros por naturaleza somos productivos, como las plantas son productivas. Y lo más doloroso, como hemos dicho, de una fruta es que nadie la coma. ¿Ve? O sea, son seres productivos. Nosotros también somos seres productivos. Los animales son seres productivos. Los seres humanos también somos seres productivos, porque donde hay vida hay frutos. Pero la economía es simplemente la manera ficticia de manejar la productividad. Y entonces donde vienen que unos pueden tener más y otros menos. Y por eso Juvenal decía, algunas personas no compran patrimonios para disfrutar de la vida, sino que ciegas, esas personas viven solo para sus patrimonios. Es la avaricia. Como yo decía ayer, que uno entra a la casa de ciertas personas y no las ve uno porque están sumergidas en las cosas que los cubren, mas no su ser. Viven para el patrimonio, mas no el patrimonio para ellos. Y Jesús lo dice cuando los discípulos están comiendo espigas, están recogiendo espigas, y dice, oiga, no podían trabajar, y dice Jesús, ¿y por qué era sábado? ¿Y acaso el hombre se hizo para el sábado para el hombre? ¿Sí? El sábado está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del sábado. Pero aquí pusieron la economía para explotar al ser humano. Ahora, Séneca decía, compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro o es costoso. Yo siempre le digo, somos autosuficientes. Por naturaleza ya lo tenemos todo. No que tenemos que tener cosas para valer más. Nosotros valemos por lo que ya somos. Y por último, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, decía, la globalización ha favorecido a Bill Gates, no a la mayoría. Bill Gates pues, es uno de los capitalistas, uno de los que tienen más dinero en el mundo, el dueño de Microsoft y compañía, el de los computadores. Y entonces yo recuerdo que yo decía que la vida es global, pero la globalización en economía favorece de todas maneras a unos pocos, no a todo el mundo, no a la mayoría. Y lo dice un economista Premio Nobel de Economía del 2001, para que vea que son expresiones
que debemos tener mucho cuidado. Ya llevamos 3. El tema de hoy es la vida. Les estoy hablando de la vida. Para vivir hemos nacido. Pero vemos que en vez de tener vida, tenemos es muerte. Tenemos es desgano, nos desanimamos, nos angustiamos, vivimos preocupados. ¿Por qué? Porque hay 4 flagelos en la vida que en vez de ayudarnos, nos están matando. Deberían ser para el bien. La política, la religión, la economía y la ciencia. Debería ser para el bien. Pero la estructura, lo que maneja el sistema es para explotar, para reventar, para chupar a los otros seres humanos con esos mecanismos religiosos, políticos, económicos, científicos, chupan la vida del otro ser humano. Para unos pocos a creer que con eso van a vivir, pero al contrario, van a tener también es muerte. Porque si yo destruyo las plantas y destruyo los animales, yo me muero. Porque nosotros no podríamos vivir sin las plantas y sin los animales. ¿Sí? Entonces nosotros no podríamos vivir sin los seres humanos. ¿Quién me dijo a mí que para yo vivir tengo que explotar al otro? Pero desde el punto de vista económico, paso al número 4, que es la ciencia. Dice Apocalipsis 6:7, voy leyendo los 4 jinetes. Vi un caballo de color verde, pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y animales salvajes. Esta es la ciencia. La ciencia que en un momento dado se pensó que era muy importante para sostener la vida. Pero la ciencia se ha puesto del lado de algún grupito, de los poderosos. Por eso hoy se habla del negocio de la enfermedad. Sam Paul Pilzer, el economista, aquí en Estados Unidos, escribió un libro que se llama Next Trillion, próximo trillón, y habla él del negocio de la enfermedad. La ciencia ya no está para favorecer la vida, está para explotar, para reventar, para matar la vida, a favor de unos poquitos que se benefician, no la mayoría. Y entonces tenemos varias frases, tenemos 3 frases, he puesto 3 frases en cada una de ellas. Edwin Paul Howley dice: equipado con sus 5 sentidos, el hombre, el ser humano, explora el universo que lo rodea y a sus aventuras las llama ciencia. Por eso la ciencia es una creencia. La ciencia hoy me dice una cosa y mañana me dice otra. Va cambiando. Cambian como las creencias. Es como el entretenimiento de sus propias aventuras, dice este pensador. Equipado con sus 5 sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras la llama ciencia. Imagínate. Cuando en vez de favorecer la vida, porque es que lo más importante que tenemos en este planeta es la vida. Este planeta hay que favorecer en la vida. Vivimos para vivir, para nacer. Hemos nacido para vivir y vivimos viviendo, vivir. Favorecer la vida animal, la vida vegetal y la vida humana, la vida de todos. Proteger la vida. Pero la ciencia ensaya con la vida. Como si la naturaleza fuera ignorante, fuera bruta. Como si a la naturaleza le faltara algo para vivir. Y la naturaleza lo tiene todo para vivir. Tenemos que adaptarnos nosotros a la naturaleza. Y hoy lo explicaba yo, en la reunión que tuve. Porque es que la gente a veces no entiende. Que es que los seres, las plantas y los animales tienen vida. Pero nosotros, como tenemos el cerebro racional, pensamos que la vida de ellos vale menos. Y no, es igualito, la vida es vida. La de todo ser vivo vale lo mismo. Isaac Newton decía: para mí nunca ha habido una mayor fuente de honores terrenales o distinción mayor que la conexión con los avances de la ciencia. Claro. O sea, es importantísimo. No estamos negando cómo la ciencia es importante. Pero
como mismo Isaac Newton lo dice, honores terrenales o distinción mayor que la conexión con los avances de la ciencia. Es para crear honores, pero no para favorecer la vida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vuelvo otra vez para los que llegaron un poquito tarde. Estamos hablando que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y que prácticamente es de todos los países soberanos, se dice que hay 3 derechos inalienables, que todos hemos nacido iguales, creados iguales, y que los 3 derechos inalienables, que entre los muchos derechos que tenemos, uno de los derechos más inalienables que tenemos es la vida, la libertad y la felicidad. ¿Y por qué no hemos encontrado libertad, felicidad, vida, amor, salud, buenas relaciones? ¿Por qué no nos sentimos autosuficientes? Precisamente por los flagelos de los 4 regímenes fuertes que, en vez de favorecer la vida, de ser los pilares de la vida, en este momento son pilares de la muerte, como la política, la religión, la economía y la ciencia. Son poderes destructivos. No porque en sí sean destructivos, sino porque el ser humano los ha usado para mal. Porque ¿quién dice que la política no es buena? Claro que sí, excelente, porque política significa organización de la humanidad, del sistema humanitario, pero esto no es organización, esto es para favorecer a algunos. La política está establecida para que algunos la manejen. ¿Quién te dijo a ti eso? La economía, hecha para el producir, la productividad, así como las plantas, los animales y nosotros producimos. Pero aquí lo que hay es un manejo mercantilista para explotar al otro. Y te hacen creer que tú vales por lo que tienes, por el dinero que tengas. Lo mismo la religión. La religión como esencia es buena, porque si relacionamos religión con fe y con espiritualidad, con la interioridad, pues es excelente. Pero hay religiones que de espiritualidad no tienen nada, ni de fe, sino que es una práctica externa para dominar al otro a través de unas creencias externas del ser humano, que las tiene para dominar, para manipular la conciencia de los seres humanos, como lo hace la política y como lo hace la economía. Y por último, una cosa tan maravillosa como la ciencia, simplemente lo hacen es para obtener honores terrenales. Nunca ha habido una mayor fuente de honores terrenales o distinción mayor que la conexión con los avances de la ciencia, claro. Porque trae como estatus social, cuando debería ser la humildad. Cuando la política, la religión, la economía y la creencia se unen en contra de la vida del ser humano, esto es lo que produce. Jacques Rousseau decía, el ser humano nace o nació libre, pero está en todas partes con cadenas. Cadena de la política, cadena de la religión, cadena de la economía y cadena de la ciencia. Son cadenas, porque yo te digo, si hay una cadena más terrible es la de la ciencia. Tú no tienes acceso. La mayoría del pueblo, de los 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo, no tenemos acceso a la ciencia. Unos poquitos la manejan a favor de un grupo pequeño en contra de la mayoría. Ya sabemos lo de la salud, lo de la medicina, la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, es la mafia más terrible en los laboratorios, y eso lo dice todo el mundo, con unos remedios, una medicina costosísima, con los servicios médicos por las nubes. Cuando ellos hicieron un voto hipocrático, allá hace muchos años, que dijeron que todo era para beneficiar la vida del ser humano, la vida del mundo, la vida de los animales, la vida de la naturaleza, y la ciencia está en contra de eso. Lo mismo la economía. ¿En manos de quién está la economía? En manos de un grupito de personas. Pero tú no decides nada. Y no es que tú eres libre, que naciste libre, con el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.
Y entonces tú le entregas tu productividad, te la entregas a un sistema económico de consumir y producir, y ahí tú te envuelves en esa locura. Lo mismo la religión. ¿Acaso Jesucristo vino a traer religión? Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, a desatar los lazos que estaban allí apabullados. Vino a declarar un año de gracia, tiempo de la gracia de Dios. Ya no es por ley, religare, religión, sino es por gracia, para que tengamos vida, pero para que desarrollemos el cerebro interno, el espiritual, pero nosotros no lo hacemos. ¿Ve? Nos tienen acorralados por todos lados. Y esto es algo tan claro que yo miro que en cuestiones de religión y en todos es un grupito pequeño. Por ejemplo, en la ciencia es un grupito pequeño. En la economía es un grupo pequeño el que la maneja. La religión es un grupo pequeño. Nomás aquí en Del Río somos 48,000 personas. 18,000 dicen pertenecer a una iglesia o a una religión o tener una fe o tener una práctica religiosa y 30,000 no. O sea que la mayoría no participan. Pero si la religión es vida, entonces ¿de qué viven los otros 30,000? Es señal de que no es vida. Porque estos 30,000 estarán más muertos que los que van a la iglesia. ¿O estarán más vivos los de la iglesia o eso? ¿Y por qué no van a la iglesia? Lo mismo lo de la política. A mí me extraña que aquí la gente, que en un país tan democrático como Estados Unidos, que todo es democracia y que todo se hace por voto, porque todo se vota. Aquí en Estados Unidos por todo hay elección. Hasta la iglesia es democrática. En la iglesia hay elecciones, se vota para ver por qué lado van. Hay 20 personas en una congregación y votan si quieren hacer aquello o quieren hacer esto, cuál decisión tomar, es por voto. ¿Ve? Política, pero no todos votan. No todos quieren votar. ¿Por qué existe la incredulidad, la desconfianza a la política? ¿Por qué la gente no es participativa si es un derecho que tiene? Porque no la ven como alguien que le favorece la vida. Sin embargo, ahí está. Por eso yo digo que son los 4 flagelos terribles de la humanidad en contra de la vida: la política, la religión, la ciencia y la economía, y nos tienen sometidos a una esclavitud entre cadenas. Cuando en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando en realidad Dios, produzca las aguas seres vivientes. Y luego dijo, produzca la tierra seres vivientes. O sea, para vivir hemos nacido. No hemos nacido ni para la economía, ni para la ciencia, ni para la religión, ni para la política. Hemos nacido para vivir. Y la vida, toda la vida, existe es debido a la función de las plantas y de los animales que la sustentan. La vida se sostiene, es sostenida por las plantas y por los animales. En las plantas tú encuentras tu medicina. Algún día tus alimentos serán tu medicina y tu medicina tus alimentos. En las plantas o en los animales, en esa integridad mutua, es donde tú encuentras vida. Tú no vas a encontrar vida en la ciencia. Tú no vas a encontrar vida en la economía. Tú no vas a encontrar vida en la religión. Tú no vas a encontrar vida en la política. ¿Por qué? Porque aunque se declaró como algo importantísimo en una constitución o en el pensamiento del ser humano, que el ser humano nace libre, con derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el hombre se ha ido equivocadamente pensando que por aquí va a encontrar, por la política va a encontrar vida, libertad y felicidad, y no la ha encontrado. Por aquí, por la religión, vida, felicidad, y no la ha encontrado. Por aquí, vida, libertad y felicidad, no la ha encontrado. Por la economía, por la ciencia, vida, felicidad y libertad, no la ha encontrado. ¿Por qué? Porque son cadenas que nos envuelven. ¿Por dónde encuentra la vida el ser humano? La encuentra por la parte divina. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y produzca la tierra seres vivientes. Y esos seres vivientes se producen es una integridad mutua. La vida todavía íntegra. La existencia funciona por las plantas y por los animales en la integridad de la vida.
Muy bien. Esto era lo que les quería decir en el día de hoy. Yo me he puesto a reflexionar mirando los videos y yo sé que esto es un poco difícil de entenderlo. No es tan fácil. Tiene que estar uno un poco preparado o prepararse o dispuesto, disponible y enseñable. Porque si no, no lo vamos a perder, porque es que estamos dormidos. Y como estamos dormidos, pues no quieren que nos despierten. No queremos despertar. No queremos. Porque el hecho de que nos despierten nos incomoda. Porque nos ponen como oficio, nos ponen a hacer las cosas correctamente. Y por eso es que la gente no quiere despertar. A la gente se le hablan de estos temas y dice, no, está hablando tonterías, disparates. Sin embargo, todo tu sufrimiento, todas tus angustias, todas tus dificultades, tu escasez, esas preocupaciones que tienen, eso que tú no se sientes realizado, es debido a eso. Tú no estás satisfecho, no sé si estás satisfecho, pero creo que no, con la economía que vives, con el estatus social que tienes. No sé si tú vives satisfecho con el sueldo que te pagan. No sé si tú vives satisfecho con la salud que tienes. Pero tú no vives satisfecho, no hay una vida satisfecha. Y si hemos nacido para vivir, para amar, para la libertad y para la búsqueda de la felicidad, ¿por qué no somos felices? ¿Por qué no somos libres? ¿Por qué no tenemos vida en abundancia? Porque hay unos flagelos terribles que nos están apabullando. Y el ser humano siempre ha buscado salirse. Cuando Estados Unidos y cuando nuestros países latinoamericanos declararon la independencia de esos otros países que los tenían apabullados, era porque los tenían metidos en una economía, en una religión, en una política, en una ciencia. Los habían apabullado. Y entonces buscaron libertad y se independizaron. Pero con el paso del tiempo, esos mismos cuatro flagelos, con los más inteligenticos, porque aquí hay gente inteligente, gente astuta, se mete a la política, se mete a la ciencia, se mete a la economía y se mete a la religión. Y ahí nos van envolviendo, nos van envolviendo. Y el ser humano se va adormeciendo. Eso es como cuando le dan a uno así una cosa por la nariz. Son los cuatro venenos que tiene el mundo en contra de la vida. Y nos van matando. Y nos dormimos. Decían en Roma, para que el pueblo esté tranquilo, para que la gente esté tranquilo, démosle pan y circo. O sea, entretengámoslo, démosle entretenimiento y démosle comida. Y verá que el pueblo está satisfecho, los tenemos dormidos ahí. ¿Sí? Pero esa comida es falsa y ese entretenimiento es falso. No estás viviendo. No estás viviendo porque estás en guerra, estás en angustia, estás en tribulación, estás en penas y tú, como estás en una pesadilla y tú crees que eso es normal. No es normal. Eso no es vida. Eso no es normal. Que tú no tengas buenas relaciones con los demás y contigo mismo no es normal. Que tú no tengas buena salud no es normal. Y que tú vivas angustiado porque no tienes, porque vives en la escasez no es normal. Pero tú crees que es normal. Ah, no, es que la vida es para lucharla. No, la vida es para vivirla. Pero hay que aprender otros punticos. Hay que evaluar un poco los sistemas económicos, religiosos, políticos, científicos. Hay que evaluarlos. Y hay que despertar y rebelarnos. Por ejemplo, rebelarnos contra la sociedad de consumo. No compres más, ya lo tienes. Mires cómo manejas tu economía. Vayas a una iglesia que te dé vida, vida en abundancia. Que te prediquen cosas que valen, no que te esclavicen. Ni que te den ahí el antídoto, ahí el adormecidor. No, es para que tú vivas y vivas a plenitud. Y lo mismo la medicina. Salte de esa cadena. Caer en las manos de los científicos es terrible. Cuando a ti te llevan al hospital y te ponen una pastilla, inmediatamente el médico te dice, mire, esta pastilla te la doy, pero tienes que tomarte esta otra, para que otra te quite el efecto negativo de este. Y cuando te tomas te tomas esta otra. Y cuando te tomas esta otra, te tomas esta otra y esta otra y esta otra. Y el amigo que yo acompañé dice, doctor, quítame las pastillas porque es que ya el día no me alcanza para comerme tantas pastillas. ¿Y cuánto dinero no están ganando? A costa de todo, porque es que todo es un mecanismo de una sociedad.
de los que nos dan el látigo, a la mayoría, y todos están arriba, en la pirámide, y nosotros abajo, muy resignados, que porque así es, así lo quiere Dios. No, 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 así no lo quiere Dios. Tú estás aquí para vivir. ¿Y qué es vivir? Vivir en buenas relaciones con los demás, vivir con buena salud y vivir autosuficiente. Para vivir. Y lo que no te lleva a vivir, ¿para qué lo tienes? Deshágate de ello. Suéltalo. Eso no te trae vida. Eso de que, amigo, cuánto tienes, cuánto vales, tú vales por lo que tienes, no, tú vales por lo que eres. Por los valores. Esa es la vida interna. Sigo hablando de la parte interior del cerebro interno. Muy bien, pues esto era lo que les quería decir en el día de hoy. Mañana voy a hacer un resumen ya de la temática que hoy les he dicho, porque yo sé que a veces es complicadito. Hoy estaba viendo el video con otras personas y dicen, no, es difícil de entenderte, no es tan fácil, porque no nos damos cuenta, se nos pasan así cosas, porque son temas un poco profundos, pero en el video se pueden repetir, y si me hacen preguntas yo puedo aclararlas. Yo lo que quiero es que tú vivas, y vivas a plenitud, que este tiempito que estás aquí, porque vienes de allá, de aquí para atrás ha vivido mucha gente, de aquí en adelante va a vivir mucha gente, y a ti te tocó este momentico, pero este momentico que lo vivas a plenitud, no engañado, no engañada, sino despierta, disfrutando este viaje, el viaje de la vida. Por eso se llama el viaje interior de tu vida. Vive tu vida con interioridad, ilumina tu camino. Estas son para iluminarte, para que tú despiertes y te des cuenta lo que estás haciendo con tu vida y lo que los demás quieren hacer con tu vida. Muy bien, muchas gracias por las personas que hoy participaron del proyecto. Mañana a las 9 de la mañana, Dios mediante, vamos a grabar otra vez el video, pero voy a hacer un resumen, voy a sacar una conclusión del tema que les he propuesto esta semana, que es el tema de la vida, pero vivirla en globalidad, la vida en su totalidad. La vida no es parcial, la vida es global, es total, es plena y es abundante. Y este es el planeta de la vida. Y tenemos que tener vida, porque si este es el planeta de la vida es para vivir. No es para estar muertos y dormidos, ni atribulados, ni angustiados. Muy bien, por hoy les digo bye bye. Muchas gracias a todos. Bye.